tema de hoy se titula Restauración después de la caída. Esta es una lección que compartí con la iglesia local hace un año y algo más de tiempo. Y en una oportunidad también la compartí con unos hermanos que me hicieron la invitación en México. Y es un tema bastante interesante, hermanos. Cuando hablamos de restauración, sobre todo las mujeres que les encantan las manualidades, se dedican a restaurar cosas, objetos que se dan por perdidos. Tienen muchas habilidades para eso. Nosotros los hombres nos encanta más la parte automotriz, cuando vemos programas de televisión que restauran autos viejos y los convierten en autos hermosísimos, completamente restaurados, con un costo muchísimo mayor al costo inicial del vehículo. Vemos personas que son capaces de pagar lo que sea porque se enamoran de estas obras majestuosas. El versículo que leyó nuestro hermano Miguel en una versión más actual dice de la siguiente manera: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esta es la Nueva Traducción Viviente, es una versión más actual, de un lenguaje bastante más claro. Y hermanos, la verdad es que es un tema muy hermoso. Esto que vamos a hablar hoy, esperemos que el tiempo nos alcance para alcanzar algunos detalles que tenemos acá en esta enseñanza. Y de alguna u otra manera, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, Dios nos ha restaurado nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos en quiénes fuimos en algún momento y quiénes somos ahora, cuando entendimos la naturaleza de la obra de Dios, la naturaleza de la iglesia, del reino que estableció, y quiénes somos ahora en esa nueva naturaleza por medio del sacrificio de nuestro Señor, sentimos pues un orgullo santo de pertenecer a la familia de Dios, de pertenecer al reino que el Señor ha establecido por medio de su Hijo amado Jesucristo. Todos nosotros podemos reflexionar, meditar, pensar en quiénes éramos y lo que hicimos en algún momento. Quizás muchos de nosotros no nos sintiéramos orgullosos de eso, porque en nuestra vida pasada seguramente cometimos muchísimos errores y con el paso de los años quizás sentimos que el tiempo no nos alcanza para retribuir de alguna manera haciendo el bien por el agradecimiento que sentimos hacia nuestro Señor Jesucristo por habernos rescatado de nuestra mala manera de vivir. Todos tenemos nuestra historia, hermanos, y quería comentarles, hablando de la restauración, quería comentarles rápidamente una pequeña historia personal de mi vida. Hace 21 años atrás, cuando era un jovencito, mi padre había comprado una camioneta que se ganó por medio de una compra de una licitación y decidió restaurarla. Decidió ponerla completamente nueva. La situación económica de nuestro país en ese tiempo no era tan deplorable como actualmente. Y mi padre desarmó completamente la camioneta y en un taller fue completamente desarmada y fue pintada, fue tapizada, se recuperó completamente en su totalidad. De tal manera que la camioneta quedó como nueva, completamente restaurada, como una obra maestra, porque hicieron un excelente trabajo. Solamente faltaba arreglarle los frenos. Y cuando decidieron mis padres llevar la camioneta al taller del electroauto, del electricista, para arreglarle las luces, lamentablemente
uno de los ayudantes del taller, por falta de experiencia en su trabajo, no colocó uno de los pasadores que asegura el pedal del freno. No le colocó la pieza original, sino que colocó provisionalmente una pieza que no era la indicada, la que no iba allí. Mi padre, después que le entregan la camioneta, se la lleva a la casa, y en ese fin de semana iban a viajar. La realidad, hermanos, es que mi padre me pide el favor de que lave la camioneta para que estuviera completamente nueva, limpia, impecable. Y cuando le voy a dar la vuelta a la manzana, a la cuadra donde vivimos, cuando venía bajando, la calle de nuestra casa es una pendiente, y el pedal del freno se fue hacia el fondo, se rompió el metal que sostenía el pasador y el pedal se fue, y yo quedé completamente sin frenos en el vehículo. Por la falta de experiencia, entré en pánico, en miedo, y había muchas personas en la calle. Y cuando descendió la camioneta, agarró mucho vuelo, mucha velocidad, y yo en mi temor de morir en ese accidente, me lancé del vehículo, me tiré de la camioneta, y la camioneta impactó y se destruyó completa. De tal manera que una camioneta que había sido completamente restaurada quedó completamente destruida nuevamente, sin haberla utilizado. Yo me hice lesiones menores, gracias a Dios no me hice ningún daño mayor, y hoy en día estoy vivo para contar. La misericordia de Dios estuvo conmigo, y el carácter y la fortaleza de mi padre hizo que lo admirara de por vida. Mi padre tomó la camioneta completamente destruida y la volvió a colocar en el taller y la volvió a restaurar. Esto nunca se me olvida, porque esto es una historia de mi vida y fue una lección para mi vida de parte de mi padre. De tal manera que el día de hoy, hermanos, ya adulto, ya siendo un padre de familia, siento que tengo una deuda moral con mi padre por haberle roto su camioneta. Pero más allá de eso, el sentimiento de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo y haber entendido lo que el Señor hizo por nosotros, la deuda que le tenemos a nuestro Dios por habernos rescatado, es mucho mayor que las deudas que podamos tener terrenalmente hablando. De tal manera, hermanos, que soy muy afortunado al tener un padre como el que tengo, y mucho más allá de eso, somos todos nosotros muy afortunados al tener a un Dios tan compasivo y misericordioso que nos ha restaurado completamente nuestras vidas. Volviendo al punto, hermanos, somos una obra maestra. Cuando hablamos de obra maestra, hay muchos cuadros, pinturas que se catalogan así como obras maestras. Cuando se hace referencia al trabajo relevante realizado por alguna persona, se utiliza este término. Y es un término que surge del latín, el término magnum opus, que la traducción literal viene a significar una gran obra o importante obra o un ilustre trabajo. Y se utiliza para destacar aquellas obras más importantes. Entonces acá en esta lámina vemos unas obras de arte que se pueden catalogar como obras maestras. Arte sacro. Es muy hermoso ver este tipo de pintura porque nos traslada al lugar donde más o menos uno se imagina cómo ocurrieron los hechos. Estas pinturas relatan la conversión de Saulo de Tarso. Los autores de esta obra no los conozco, pudiésemos investigar después, pero la realidad es que todas son hermosas.
Y todas estas obras tienen algo particular. Relatan la conversión de Saulo de Tarso. La palabra de Dios la relata con detalles en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, del versículo 1 al 19. Y es tan importante este acontecimiento que se repite en 2 ocasiones más por la misma boca del apóstol, cuando relata en 2 ocasiones cómo el Señor le cambió su vida y fue restaurado. Ahora bien, nosotros como cristianos, cuando escudriñamos la palabra, cuando leemos y estudiamos sobre lo que la Biblia dice, a veces ignoramos cosas que solamente los más minuciosos cristianos se darían cuenta. La palabra de Dios dice que si vamos a hablar de la palabra, hablemos conforme a la palabra. Y estas 4 obras tienen algo particular. Si nos damos cuenta, en todas ellas se muestra un caballo. Se muestra un hombre cayéndose de un caballo. Pero la Biblia habla otro panorama. La Biblia no habla del caballo, de ningún caballo. Y por ende, pues, como debemos hablar conforme a la palabra, la pintura, obra de arte más parecida a lo que la Biblia habla es esta. Y aquí sí, pues, el autor de esta obra se llama Gustave Doré. Este señor graficó la conversión de Saulo de Tarso, tal cual está escrito en la Biblia. Acá no se ve ningún caballo. La Biblia habla de Saulo cuando se encuentra cara a cara con el Señor. En la palabra de Dios vemos pues lo que dice. Dice la palabra, para entender mucho más claro el punto, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndose sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos de Damasco, dice la Escritura. Entonces, hermanos, para nosotros apreciar más estos acontecimientos, vamos a ver cómo el Señor
restaura la vida de Saulo de Tarso. Saulo nació aproximadamente en el año 1 y el año 10 después de Cristo. Son hechos que más o menos la historia nos muestra. Dice la palabra que Tarso era la ciudad capital de la provincia romana de Cilicia, en la costa sur de Asia Menor, en la actual Turquía. En Hechos 22:3 tenemos esa referencia. Cuando el apóstol escribe la epístola a Filemón, se declara en esta epístola ya anciano, mayor de edad. La escribió estando preso y se presume que fue en Éfeso a principios de la década del año 60. Hay dudas si realmente fue en Roma o en Cesarea. En aquella época se alcanzaba la ancianidad hacia los 50 o 60 años. Nosotros aquí en Venezuela, bueno, y por costumbre, una persona adulta es de los 60 en adelante, adultos mayores. A partir de este dato, entonces, se estima que Pablo nació al comienzo del siglo I y por lo tanto, por implicación, entendemos que fue contemporáneo con nuestro Señor Jesucristo. También vemos que fue hijos de hebreos, descendientes de la tribu de Benjamín, y también poseía una ciudadanía romana, tenía la ciudadanía. También encontramos en la Biblia que aprendió el oficio de fabricar tiendas, según Hechos 18:3. Entonces, hermanos, el libro de Hechos de los Apóstoles señala 3 puntos con respecto a nuestro hermano Pablo, el anterior Saulo de Tarso. Según lo que leemos en la Biblia, él fue un hombre apasionado por Dios. Desde joven participó vigorosamente en perseguir a los cristianos. En Hechos 7, 58 y 8, del 1 al 3, instruido de acuerdo a la forma perfecta de la ley, en los pies de Gamaliel, en la ciudad de Jerusalén, según Hechos 22:3 y 5:34. Era fariseo, el cual caracterizaba pues un celo mucho mayor por la ley. Entonces, desde muy joven, el apóstol, antes de conocer a Cristo, ya era una persona que tenía una convicción bastante clara. La palabra relata pues cuando encuentra a nuestro Señor cara a cara, y nos podemos imaginar algo como esto: un hombre que le resplandece una luz que al instante lo deja ciego y no sabía qué estaba aconteciendo. El Señor le dice pues que él era Jesús a quien él perseguía, y todo temeroso no sabía qué hacer. Vamos a considerar 3 puntos en este estudio. En primer lugar, vamos a considerar el carácter implacable de este joven Saulo de Tarso. Vamos a también considerar la firme creencia y diligencia de este hombre, y sin excusas, ya para finalizar esa lección, es la parte final, sin excusas ante Dios. Cuando leemos la Biblia encontramos el carácter de este joven, un joven implacable. La palabra implacable significa una persona que no puede ser aplacada. Cuando hay un fuego voraz y el agua no es suficiente, los bomberos dicen el fuego no puede ser aplacado, no puede ser apagado, no puede ser controlado. Este joven era así. Hechos capítulo 7, versos 54 al 60 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús,
recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos aquí que este joven era implacable, fue testigo, fue involucrado en el ejecutamiento del primer mártir cristiano, nuestro hermano Esteban, uno de los 7 diáconos de la primera iglesia establecida en Jerusalén. Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban, y dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Vemos aquí la diligencia de este hombre, el carácter implacable que tenía. Un hombre joven que tenía celos por estos llamados cristianos que estaban perturbando la ciudad. Hechos 9 del 1 al 2 dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hermanos, es importante que veamos a estos puntos importantes. Vemos cómo este joven era diligente en perseguir a los cristianos. Era capaz de entregar su energía con tal de acabar esta amenaza. Estos cristianos que andaban hablando de un hombre resucitado de los muertos. Estos alborotadores de la paz. Así pensaba él, hermanos. Y hacía diligencias. Es importante que pensemos en esto. ¿Seremos nosotros tan diligentes para lo bueno y para nuestras responsabilidades en la iglesia? Según la ley, los testigos debían poner sus manos primero sobre el criminal. Pero en este pasaje de Hechos 7:58, ellos pusieron sus vestidos a los pies de Saulo. Según la ley, dice Levíticos 24:14, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Esta era la manera de ejecutar a un blasfemo. Para ellos, en ese momento, Esteban era un blasfemo. No querían oír sus palabras. Crujían los dientes por su molestia. Y lamentablemente, pues, fue ejecutado. No según la ley. Entonces, Deuteronomio 17:7 dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Estos dos pasajes que eran mandamientos para el pueblo judío, representaban un pilar fundamental para acabar con los blasfemos, contra las personas que hablaban en contra de la ley, para las personas que representaban cualquier amenaza para la forma de creencia y las costumbres del pueblo. De tal manera que Esteban fue el primer mártir cristiano y Dios lo permitió así. A veces no entendemos el por qué, como personas nobles, hermanos amados. Se me viene a memoria nuestro hermano David Rodríguez, que partió siendo un hombre tan amado por nosotros, un hombre tan trabajador. Y sé que algunos de ustedes también pondrán en su mente en este momento a muchos otros amados hermanos que han partido. Y uno lo piensa, uno se pregunta a veces por qué, si hay tanto trabajo que hacer, si hay tanta obra, la mies es mucha, los obreros siguen siendo pocos y a veces no entendemos. Pero Dios, que conoce todas las cosas, a veces permite estas cosas para que sus hijos que son fieles aseguren su lugar en el reino eterno celestial de nuestro Señor. Porque lamentablemente hay personas que
aún teniendo ya toda una carrera aprobada en la fe, después de ser maestros y grandes expositores de la palabra, se caen de la gracia de Dios. Y es por esa razón, hermanos, que debemos de entender de que Dios permite que muchos de sus hijos partan a temprana edad. Ellos pusieron pues sus vestidos a los pies de este hombre, de este joven implacable llamado Saulo, porque era un hombre destacado entre los fariseos y tenía autoridad. Él tenía una firme creencia y era diligente, hermanos. Era diligente. Sacando el blasfemo, Números 15:35 dice, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Primera de Reyes 21:13 nos da un pasaje importante. Dice, vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Este es un contraste completamente opuesto al de Esteban. Nabot, que era un hombre trabajador, tenía una viña, y el rey Acab en esa época se antojó, decimos aquí en Venezuela, se antojó, quiso poseer esa viña, esa tierra, y su esposa Jezabel, que era una reina perversa, completamente malvada, contrató a dos hombres y atestiguaron de una manera mentirosa y perversa contra este buen hombre Nabot. De tal manera que teniendo dos testigos en contra por haber blasfemado, dieron muerte a este hombre siendo justo. No es el mismo escenario con Esteban, pero lamentablemente pues esta era la ley y la sangre de Nabot cayeron sobre estos dos hombres perversos que, según este pasaje, fueron contratados para decir mentira contra él. Así es, hermanos. Entonces, nuestro hermano Saulo, cuando se encuentra camino a Damasco, cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, él le dice, según Hechos 9:5, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Realmente estaba persiguiendo Saulo a Jesús? Tenemos que entender un pasaje, ahorita lo vamos a leer. El Señor Jesús dice claramente que cuando alguien hace algo a uno de sus pequeños, a él se lo hacen. Entonces, de tal manera que por implicación Saulo estaba haciéndole guerra directa a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hechos 9:5, otra versión, la Septuaginta, dice, ¿quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Duro para ti recalcitrar contra el aguijón. Entonces, para entender lo que el Señor le dice a Saulo, a este joven implacable y diligente, debemos de acudir al griego original y vamos a tomar en consideración dos palabras. La palabra darkoses, que está en el código 2979, y la palabra aguijón, que está en el código 2759, en el griego. Entonces, para entender lo que el Señor Jesús le está diciendo a Saulo, debemos de buscar el significado de esta palabra. La palabra darkoses significa patada y se escribe lactizo, que también significa, es un adverbio, es una palabra surgida del adverbio cos, del latín calx, que significa talón, calcis, talón. Y el significado significa recalcitrante. Por eso la versión Septuaginta, la Biblia Septuaginta, dice en Hechos 9:5, duro para ti recalcitrar contra el aguijón. Es decir, que
el joven Saulo estaba siendo recalcitrante. La palabra recalcitrante significa obstinado. Entonces, aguijón en griego, perdón, significa kentron, que significa aguijón, y su significado puede representar perforar, centro, o también de una manera figurativa, veneno o aguijada, pullada o punzón. Y también de una manera especial, figurativamente, significa impulso divino. Entonces, para entender el pasaje más claro y sacar su mejor esencia, el Señor Jesús le está diciendo a este joven Saulo: duro para ti es ser terco contra el impulso divino. Duro para ti es obstinarte y rebelarte contra lo que yo voy a hacer contigo, contra mi dirección, contra mi guía. Por eso el Señor le advierte: duro para ti será dar cosas, dar patadas, rebelarte contra el aguijón. Entonces, es importante que entendamos esto, porque esta es una esencia importante para entender lo que el Señor le dice a Saulo. Hay un significado mucho más amplio que incluso esta palabra se utiliza en varias áreas, en la zoología, en la carpintería, en la náutica. Es una palabra importantísima, pero lo podemos entender nosotros de una manera sencilla para sacar el punto espiritual. Dar cosas es dar patadas o portarte mal de una manera obstinada. Importante, hermanos, que entendamos esto. Y en el punto 10, dar cosas contra el aguijón, en el coloquial, es obstinarse en luchar contra una fuerza superior. Importantísimo que entendamos esto. Entonces, ¿qué estaba haciendo este joven Saulo? Él estaba obstinado, rebelado, tercamente opuesto a la voluntad de Dios, y eso para él le iba a costar caro, porque el Señor le advierte: duro para ti es rebelarte contra el impulso que voy a hacer contigo. Duro para ti es que luches contra mí, que soy mayor que tú. Es lo que le está diciendo el Señor Jesús cara a cara. Por eso es importante, hermanos, y para entender un poco más, el aguijón en el arado es una herramienta como esta. Los hermanos que conocen de agricultura o que han estudiado agronomía saben que en el pasado se utilizaba esta herramienta para arar la tierra, y los que guiaban al ganado utilizaban unas varas con una punta que causaba malestar en la espalda de los bueyes o del ganado para arar la tierra. Entonces, imagínense ustedes el escenario: lanzar una patada con las patas de atrás. El animal lanzaban patadas, pero imagínense usted golpear con sus patas traseras a un objeto que es punzopenetrante o puntiagudo. Entonces, más o menos, entendiendo esta gráfica y entendiendo lo que el Señor está diciendo a Saulo de Tarso, iba a ser un proceso muy doloroso. Un proceso doloroso. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya le había dicho, ya le había profetizado. La palabra de Dios, hermanos, es muy especial. Nuestro Señor Jesucristo ya había profetizado el sufrimiento por el cual algunos de sus seguidores habían de pasar. Fue una profecía que el mismo Saulo experimentó en carne propia. El Señor le dice cara a cara lo que iba a pasar. Juan 16, verso 2 al 4 dice: y les expulsarán de las sinagogas, y aún vienen, y la hora cuando cualquiera que les mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.
Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya yo se los había dicho. El Señor lo dice, hermanos, y aquí vemos claramente que era una profecía que debía de cumplirse. Se tenía que cumplir esta palabra. Cuando Saulo de Tarso estaba apedreando junto con sus compañeros a Esteban, ellos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, atacando a un grupo de blasfemos que hablaban y propagaban una mentira de un hombre resucitado. Ese era el pensamiento de ellos en ese momento. Entonces, hermanos, esta profecía dicha por nuestro Señor, el apóstol Pablo la tuvo que vivir en carne propia. Entonces, Dios tiene planes para cada uno de nosotros, hermanos. Así como lo tuvo en la vida de Saulo para convertirlo en Pablo, nosotros también pues estamos en los planes de Dios. Solo debemos de estar dispuestos a rendirnos delante de Él para ser verdaderamente restaurados. Es importante, es de mucho valor que nos dejemos restaurar, que acudamos al taller del maestro. Saulo tenía que experimentar ese proceso y a veces duele mucho, duele mucho. Así como el latón del vehículo es lijado, esmerilado, moldeado y pintado para ser restaurado, así nosotros también. Saulo de Tarso, después de apedrear a Esteban junto con sus compañeros, a él le tocó experimentar en carne propia lo que duele, el golpe de una piedra. En Hechos 14, verso 19 al 22 dice, en la Biblia de las Américas, versión nueva, dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que, hermanos, esto no es nuevo. Nosotros tenemos que estar completamente conscientes de que debemos de sufrir, debemos de soportar las pedradas, debemos de fortalecer nuestro carácter para no sucumbir ante las pruebas, ante las adversidades. Vemos aquí el carácter fuerte de nuestro hermano Pablo. La firme creencia de este hombre era tan fuerte que no lo detuvo un apedramiento. Entonces vemos que el hermano estaba completamente equipado de un carácter firme para soportar las pruebas. Lo apedrearon en Listra, casi muerto, hermanos. Lo sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, según el verso 19. Entonces, una persona normalmente cuando le pasa algo, como el caso mío cuando me zumbé de la camioneta, yo quedé impactado con piedras incrustadas en mi piel, en el pecho. Y yo lo que quería era correr y abrazar a mi madre. Pero mi madre vino enseguida y me abrazó y fue algo muy impactante para mí. Yo era un jovencito en ese tiempo. Y me imagino el apóstol apedreado sin nadie que lo defendiera, sin nadie que evitaran su sufrimiento. Pero vemos el verso 20 dice que lo rodearon a él para cuidarlo, pero él se levantó y entró a la ciudad. No salió huyendo de allí, sino que buscó entrar a la ciudad y se fue al día siguiente, después de pasar los golpes, el malestar de las piedras.
dice que se fue a Derbe. Y el 21 dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, regresa nuevamente al lugar donde fue apedreado. Nos quedarían ganas a nosotros, hermanos, de volver a algún lugar donde nos trataron mal o atentaron contra nuestra vida. Es importante que analicemos esto. Él volvió a Listra, a donde lo apedrearon. Y dice que no nada más allí, sino que siguió a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que perseveraran en la fe y con mente positiva y completamente clara, entendiendo que es necesario que a través de muchas tribulaciones podamos nosotros entrar en el reino de nuestro Señor. Así que, hermanos, todo es diferente cuando tenemos un encuentro personal con nuestro Dios. Él lo tuvo que tener. Le costó una incomodidad, un proceso difícil, perder la vista, quedar en ayunas de líquido y comida por 3 días. Una persona con un carácter débil, apenas viene la prueba, lo que hace es llorar y quejarse o perder la compostura. Vemos que este hombre era tan firme en su convicción y en su fe, en su forma de creencia, que cuando leemos el libro de Hechos, el pasaje donde él se encuentra cara a cara con el Señor, dice que estaba ayunando y orando al Señor. No perdió el control. Así que es importante que analicemos esto y que aprendamos. Él tuvo una transformación, una restauración. Pasó a ser de este joven implacable, Saulo de Tarso, se transformó en el apóstol de Cristo, Pablo, nuestro amado hermano, autor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, el cristiano más diligente e influyente de su época. Y este hermano, pues ya restaurado, se convirtió posiblemente en el misionero más grande en la historia del cristianismo. Saulo, pues, cambió solamente después de que fue derribado y ser cambiado a una nueva persona. Es importante el proceso, es encontrarnos cara a cara con el restaurador que es Jesucristo. Es Él quien impacta nuestras vidas. Todas las cartas de nuestro hermano Pablo nos enseñan hermosos ejemplos para vivir de una manera correcta en este mundo tan perverso, tan corrompido. Él hace énfasis siempre en sus cartas de mantener la fe, de ser agradecidos por el sacrificio de nuestro Señor. Entonces es importante, hermanos, que pensemos en esto. Cuando Pablo le escribe a los romanos, él insiste en anunciar la salvación, aún siendo nosotros pecadores, dice el libro de Romanos, capítulo 5, capítulo 8, el 6. Son capítulos muy especiales para nosotros porque nos muestra quiénes éramos antes de Cristo y quiénes somos ahora en Cristo. Entonces, cuando Cristo se le apareció a Pablo, Pablo no estaba orando en el templo ni leyendo las escrituras. No, él estaba pecando, estaba persiguiendo a los cristianos. La visión lo dejó temporalmente ciego, pero finalmente abrió los ojos de una manera tanto física como espiritual hacia la verdad. Y se convirtió pues en el ferviente defensor de nuestra fe y del evangelio de nuestro Señor, que es para salvación. No somos salvos por las obras de la ley, como él pensaba antes de ser Pablo, sino por la gracia, como lo enseña ahora siendo Pablo.
este joven Saulo de Tarso estaba equivocado, pero gracias a Dios se convirtió en Pablo, el apóstol misionero. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos nuestra historia. Nosotros tenemos nuestra historia. Nosotros podemos ver que el apóstol Pablo, viviendo la fe, hizo muchísimas cosas. Él, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña muchísimas verdades en todos sus escritos. Entonces, cuando el Señor Jesús, aquí está el pasaje, Mateo 25:40, cuando el Señor Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Es porque, hermanos, cuando alguien se mete con los hijos de Dios, se está metiendo con Cristo. Mateo 25:40 lo declara. Entonces, por esa causa, Cristo le dice a él, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mis pequeñitos? Ellos son yo en mí, ellos en mí y yo en ellos. Él es nuestra cabeza, hermanos, la iglesia. Como iglesia, Cristo es la cabeza. Y él estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a Cristo. Entonces, este hermano tuvo que pasar un proceso muy doloroso para entender la fe y ser convertido en un poderoso predicador, el apóstol de los gentiles. ¿Cómo fue esto posible? Bueno, él tuvo que experimentar un cambio de mente y de corazón para poder nosotros también seguir teniendo éxito en nuestra vida cristiana, en nuestra carrera. Debemos de seguir manteniendo eso presente. La diligencia del apóstol Pablo lo llevó a realizar 4 viajes misioneros. Por falta de tiempo no vamos a leer el pie de página, pero aquí quiero compartirles rápidamente parte de los mapas donde vemos los viajes que él realizó. Estuvo en distintas ciudades, incluso en distintos continentes. En el primer viaje, acá en el segundo viaje, vemos que la lista fue creciendo. Muchas ciudades pregonando el evangelio. En el segundo viaje lo acompañó Silas o Silvano, que es la misma persona, y también se le unió Timoteo y Lucas. Entonces, en el tercer viaje también vemos que la lista seguía creciendo, el evangelio se iba propagando de la mano de nuestro hermano mayor, Pablo, el gran apóstol. Y en el último viaje, hermanos, también pues la lista fue bastante grande y hay un relato importante en estos viajes, hermanos. Hay un pasaje en donde muestran al apóstol que fue mordido por una serpiente venenosa. Y todos nosotros sabemos que la serpiente antigua representa a Satanás. No lo vamos a ver de una manera literal, como una simple serpiente que lo mordió, sino que se da cumplimiento a la profecía dicha por nuestro Señor Jesucristo, que aún bebiendo cosas mortíferas y recibiendo picaduras de serpiente, Satanás no iba a detener la obra de la propagación del evangelio. ¿A quiénes va a utilizar? En este entonces utilizó a nuestro hermano mayor Pablo, pero en este momento, ¿a quién va a utilizar? Es importante que usted se haga esta pregunta y piense, ¿seré yo? ¿Seré yo que estoy lleno del Espíritu Santo como lo estuvo nuestro hermano Saulo? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Hace obras maravillosas. En Hechos 13, 6 al 11, vemos cómo Saulo, ya convertido en Pablo, aquí vemos en este pasaje, en el verso 9 lo dice claramente. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo:
lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesas de trastornar los caminos rectos del Señor. Vemos que Él era el que hacía esto antes y ahora reprendía a quienes eran tropiezos para el impulso de la obra misionera. Vemos que este mago llamado Bar Jesús era un profeta falso y quería apartar al procónsul de la fe. Entonces, él le hace frente a este hombre y lo reprende porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ya para finalizar, vamos a hablar de las excusas. Nosotros a veces ponemos excusas. Mucha gente no quiere venir a Dios. Mucha gente pone excusas para no venir a nuestro Señor. Entonces, el Señor ya hizo su parte y sigue haciéndola hoy en día. En el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20, la palabra de Dios dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestro Señor dice que él está a la puerta y llama, pero la decisión de abrir la puerta nos corresponde a nosotros. Así que si hay una persona en este momento escuchando este mensaje que aún no ha tomado esa decisión de abrirle la puerta al Señor para que entre, es importante que lo tome, que tome esa decisión. Entonces, erróneamente mucha gente piensa que, bueno, que Dios está buscando hombres y mujeres perfectos para su obra, y la Biblia muestra todo lo contrario, muestra otro panorama, otra realidad. Según Lucas 5:32, la palabra de Dios dice un pasaje importante acá. El verso 32 del capítulo 5 de Lucas dice: no he venido a llamar justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesús viene a eso, a buscar lo que no sirve, o lo que está deteriorado, lo que está dañado, lo que está echándose a perder. Entonces, hay una pregunta importante acá. ¿Será que alguno de nosotros en algún momento fuimos cómplices o autor de algún crimen o asesinato? Esto es un delito penado por la ley en todas partes del mundo. El quitarle la vida a una persona no se trata de un tema religioso, sino de un tema de conciencia humana. La vida es un derecho en todas partes del planeta. Entonces, vemos que no debe de haber excusas, porque Saúl, de cierta forma, aunque él no lanzó la piedra contra Esteban, tenía sed de venganza. Quería matar, perseguir, destruir a estas personas que propagaban el nombre de Cristo. Entonces, hay gente que pone excusas delante de Dios para no venir a Él. ¿Qué otro tipo de pecado cree usted que Dios no le pueda perdonar? Hay gente que se sienten avergonzados y de allí no avanzan. Personas que han cometido fraude, robo, delitos, y no se terminan de arrepentir del todo. Se sienten avergonzados y se sienten a un nivel de culpabilidad que creen que Dios no los va a perdonar. Pero en esta tarde nosotros queremos decir, a través de este estudio, yo junto con mis hermanos, o mis hermanos junto conmigo, a través de esta enseñanza queremos decirle que Dios le perdona. Dios está dispuesto a entrar. Solamente usted tiene que tomar la decisión de abrir la puerta para que entre nuestro Señor a su vida, así como entró en la vida de Saulo de Tarso. Sea cual sea la falta que usted haya cometido, el Señor está dispuesto a recibirle. Él está buscando lo que está deteriorado. Su vida espiritual está deteriorada y necesita ser restaurada. Pues el día es hoy. Es un buen momento para pensar que si usted no ha matado a nadie, si usted no ha sido, hablando de las mujeres, alguna prostituta o un homosexual, hablando de los hombres,
que son pecados que avergüenzan, que dejan secuelas por estas malas decisiones. Yo le quiero decir que Dios está dispuesto a perdonar y borrar los pecados que usted haya cometido. No hay impedimento pues para arrepentirse y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Así como el apóstol Saulo se convirtió en Pablo habiéndose bautizado por nuestro hermano Ananías, nosotros queremos hoy hacerle la invitación. Así que para finalizar, pues entendemos con este estudio que Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles, pasó pues de perseguir a los cristianos a proclamar el evangelio con poder. La predicación, sus escritos y todo el trabajo pues que nuestro hermano hizo nos da pues a nosotros mucha esperanza. Nos hace bien pues imitar su trabajo, su ejemplo, la visión que tenía de propagar el evangelio en otros lugares. Nosotros tenemos pues que predicar el evangelio en el mundo porque fue un mandamiento dado por Cristo a sus apóstoles y para nosotros hoy en día también. Así que bueno, hermanos, es importante que sintamos la necesidad de venir al Señor, de restaurar nuestra vida, de desechar lo que no sirve, que no tiene arreglo, pero lo que sí tiene arreglo, cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier mal genio, problema de carácter o algo que necesite ser restaurado en tu vida, pues el día es hoy. Si hay algún hermano apartado, si hay algún hermano que perteneció a la iglesia y está apartado y escucha este mensaje, te hago el llamado, amado hermano, regresa a Cristo, vuelve a Cristo. Así que te estamos esperando. La iglesia de Cristo, pues, es de carácter eterno y Satanás no va a poder contra ella. Hermanos, esta es la lección de hoy. Muchas gracias por su tiempo y que Dios me los bendiga.